Panolti, buenas noches, buenas noches. Estamos a punto de comenzar una clase en lengua náhuatl. Sean bienvenidos. Buenas noches, Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Macuali Xihualacan. Estamos a punto de empezar una clase en lengua náhuatl. Espero estén muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar una clase en lengua náhuatl. Espero estén muy bien. Sean bienvenidos. Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan Oyoligniwan. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de náhuatl. El día de hoy también se comienza lo que es un curso express en lengua náhuatl. Bienvenidos a la clase número 1. Clase número 1. La Machtili C. Ok. Bienvenidos, estamos a punto de comenzar con el curso de lengua náhuatl, clase número 1. Carolina, buenas noches, profesor. Cualillo Walsintli, Caro, Kentika. Buenas noches, Caro, ¿cómo estás? Sean bienvenidos, chicos. Estamos por comenzar una clase en lengua náhuatl. De hecho, este es un curso que vamos a estar dando a partir del día de hoy. Vamos a estar dando clases todos los días. Y esta es la clase número 1 de este curso, chicos. Sean bienvenidos. Los invito a dar like, a compartir y a que me apoyen con este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Así tengo este letrero que dice, todavía no lo cambiamos. Vamos a cambiar aquí el modo espejo, gracias, ya se ve. Hoy vamos a hablar de sustantivos. Es la clase número 1 en lengua náhuatl, clase número 1. Vamos a dar un pequeño curso de náhuatl, así es que espero que estén todas las noches en las clases para que puedan aprender un poquito de esta bonita lengua. Van a ser 15 clases en total, curso nivel básico. Lo vamos a estar dando aquí en TikTok, en estos directos, todas las noches de 10:30 a 11:30 de la noche. 10:30 a 11:30 de la noche. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero estábamos preparando las cosas. También tenemos esto. Ayúdenme con este proyecto. Manda una gorrita. Tenemos un proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Y estoy utilizando redes sociales para difundir esta bonita lengua. Sean bienvenidos, clase número 1, así es que no se vayan. Ya tenemos seguidores que han visto mis clases, pero el día de hoy vamos a empezar con otro curso, un curso express, y es la clase número 1. Tenemos un objetivo de donaciones, son 7 gorritas, si se puede un poquito más, estaría excelente. Les mando un corazoncito a todos ustedes, y pues vamos a empezar. Los invito a ver la clase del día de hoy, que es sustantivos en lengua náhuatl. ¿De qué se va a tratar la clase del día de hoy? Vamos a dar una explicación de los sustantivos, así como algunos ejemplos de estos, y vamos a dar algunas frases para que ustedes al final de la clase vamos a estar haciendo oraciones, ¿vale? La clase va a durar 1 hora, es un curso express, recuérdenlo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Juliot76 aquí en TikTok. También síganme en Instagram como Juliot_Juárez. Y apóyenme con este bonito proyecto que tengo, que es la enseñanza del náhuatl. Los invito a dar like, tap aquí en pantallita, den muchos taps. Y también, por favor, compartan este directo para que más personas se unan a este curso de náhuatl que empieza esta noche, chicos. Empieza el día de hoy y es con el tema número 1, que son los sustantivos. Dice, hola Lourdes, hola profe, hace mucho que no entraba a la clase. Bienvenidos, no se preocupen, hoy estamos empezando de nuevo. Así es que si ya habías visto la clase, te puede servir de repaso. Si eres nuevo, te invito a que te quedes y aprendas. Si me acabas de descubrir, por favor, dame follow aquí en TikTok. Si ya habías visto la clase, te puede servir de repaso. Si eres nuevo, te invito a que te quedes y aprendas. Si me acabas de descubrir, por favor, dame follow aquí en TikTok. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Empecemos con los sustantivos en náhuatl. Y decimos, los sustantivos tienen las siguientes terminaciones: TL, PLI, li e in. ¿Vale, chicos? Entonces, empezando con la clase del día de hoy. La lengua náhuatl tiene muchos elementos, tiene todos los elementos que conforman una lengua, un idioma. Y bueno, una parte importante son los sustantivos. Ahora bien, recordemos esto. Si una palabra en náhuatl tiene cualquiera de estas 4 terminaciones, quiere decir que es un sustantivo. Recuérdenlo. Los sustantivos tienen terminaciones básicas, que son TL, TLI, li e in. Entonces, si encuentras una palabra con alguna de esas terminaciones, es que es un sustantivo. Muchísimas veces está muy popular la terminación que es la TL, como en xochitl, cihuatl, tlacatl, coatl, como en Quetzalcóatl, ¿vale?
Esta TL es una terminación básica, pero las palabras en náhuatl no terminan solamente con TL, porque muchas personas creen eso. Coatl, como en Quetzalcóatl, ¿vale? Esta TL es una terminación básica, pero las palabras en náhuatl no terminan solamente con TL, porque muchas personas creen eso. Pero hoy les digo que tenemos 4 terminaciones básicas diferentes. Los sustantivos tienen esta TL. Hoy les digo que tenemos 4 terminaciones básicas diferentes. Los sustantivos tienen esta TL, TLI, LI e IN. Es que vamos a escribir unos ejemplos, chicos, aquí en el pizarroncito, solo 4 para que vean las diferentes terminaciones. Y de ahí voy a empezar a dictarles, vamos a empezar a escribir aquí en el pizarrón. Es que vamos a escribir unos ejemplos, chicos, aquí en el pizarroncito, solo 4 para que vean las diferentes terminaciones. Y de ahí voy a empezar a dictarles, vamos a empezar a escribir aquí en el pizarrón, más vocabulario con respecto a los sustantivos. Les voy a dar algunos ejemplos, voy a darles vocabulario, sustantivos en lengua náhuatl, así es que no se vayan. Quédense en este directo y les agradezco que estén dando muchos likes aquí en esta clase del día de hoy, en el inicio de este curso de lengua náhuatl nivel básico. Neni motoka Juliotzi, neni temashtik, me llamo Julio, soy maestro y estoy aquí con este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Así es que también tenemos este mensajito, ayúdenme con este proyecto, mando una gorrita. Este apoyo me ayuda muchísimo a poder continuar con esta enseñanza, a poder seguir con este proyecto que es difundir, revitalizar la lengua náhuatl. Sean bienvenidos, Macuali Xihualacan. Entonces recuerden, chicos, los sustantivos tienen las siguientes terminaciones: TL, TLI, LI e IN. Vamos a escribir algunos ejemplos. Con TL, habíamos dicho, por ejemplo, vamos a escribir coat. Vamos a escribirlo con moderno, ok. Coat. Vamos con otra con TL. Tochtli. Tlaxcali. Y por último, hasta acá abajo vamos a echar. No pinta. Vamos a escribirlo con negro, con azulito. Michin. Ahí está. Y tenemos ya nuestros 4 ejemplos, chicos. Ya tenemos 4 ejemplos. Muchísimas gracias por los follows. Muchas gracias a las personas que me están viendo el día de hoy. Bienvenidos, sean bienvenidos. Estamos aprendiendo lengua náhuatl, temas sustantivos en náhuatl. Entonces, como habíamos dicho que tienen terminaciones básicas, con TL tenemos el ejemplo de coatl, con TLI el ejemplo de tochtli, con LI el ejemplo de tlaxcali y con IN el ejemplo de michin. Repitan conmigo los primeros 4 ejemplos. Coatl, tochtli, tlaxcali, michin. Oxepa, de nuevo. Coatl, tochtli, tlaxcali, michin. Y se preguntarán, ¿qué significan estas palabras? Entonces, coatl es serpiente, coatl, serpiente. Y se preguntarán, ¿qué significan estas palabras? Entonces, coatl es serpiente, coatl, serpiente, tochtli, conejo, significan estas palabras. Entonces, coatl es serpiente, coatl, serpiente, tochtli, conejo, tlaxcali, tortilla, michin. Y michin, que significa pez. De hecho, esta palabra michin me la confunden siempre mucho con gato, pero no. Michin. De hecho, hay un acuario llamado así en Puebla. Así es que hay algunas personas que vivan por ahí. Un saludote, chicos, qué bueno que estén por aquí. Sigan dando like a este directo. Les agradezco mucho su apoyo. Gracias por estar compartiendo y gracias por estar aquí aprendiendo esto conmigo. Curso nivel básico en lengua náhuatl. Sean bienvenidos. Hoy estamos comenzando. Estamos hablando sobre sustantivos en lengua náhuatl. Entonces, esa es la primera parte. Saber que los sustantivos tienen terminaciones básicas. Ya escribimos algunos ejemplos. Coatl, terminación básica es TL. Tochtli, terminación básica TLI. Tlaxcali, terminación básica LI. Y michin, la terminación básica IN. ¿Vale, chicos? Espero que todo vaya claro hasta el momento. Muchísimas gracias. Les invito a que sigan dando like, a que vayan comentando también por aquí. Si tienen alguna duda, vayan participando en este directo.
Y no se pierdan, ahí es la clase número 1. Así que la vamos a escribir acá. Ok, vamos a escribir aquí. Tlamachtili. Tlamachtili. Tlamachtili C. Tlamachtili C. Clase 1. Tlamachtili C. Clase 1. Y la clase 1 es sustantivos en lengua náhuatl. Vale, chicos, entonces vayan copiando este ejemplo, vayan anotando ahí en casita, vayan haciendo uso, bueno, si quieren tomar captura de pantalla o si tienen libretita ahí en casa, pues vayan tomando apuntes, chicos, vayan tomando apuntes. Recuerden, esta clase solamente va a durar 1 hora, terminamos el día de hoy 11:40. Así es que vayan, chicos, ahorita en un momento ya vamos a esperar un minutito más. Y ahora sí voy a empezarles a dictar vocabulario. Vamos a pasar por la parte de vocabulario del día de hoy, que son sustantivos en náhuatl. Sustantivos. Sopita de fideo, gracias por esa gorrita. Muchísimas gracias por la primera gorra. Gracias, la Sojkamati. A ver si cae la gorrita número 2. Muchísimas gracias, esto me apoya muchísimo. Un corazón para todos ustedes. Ok, entonces cuento hasta 10, chicos. Muchas gracias por seguirme, Orly. Gracias por ese follow. Si damas vienen de paso, por favor, les invito a que vayan a ver mis últimos videitos. Hoy enseñé cómo decir celular en lengua náhuatl. También enseñé cómo decir pareja en lengua náhuatl. Y bueno, vayan a ver mis últimos videitos. Por favor, chicos, les invito a que vayan a ver mis videos. Gracias, Raimundo, por seguirme. Gracias por ese follow. Gracias, Ney, por el me gusta. Gracias, la Sojkamati. Entonces, repito última vez las palabras y ya voy a borrar, porque voy a empezar con la parte de vocabulario. Recuerden, Tlamachtili C, clase 1, sustantivos. Los sustantivos tienen terminaciones básicas, aquí están. Ejemplos, primeros ejemplos: Coatl, Tochli, Tlaxcali, Nichin. Víbora, conejo, tortilla y pez. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Entonces, cuento hasta 10, chicos, y vamos a borrar el ejemplo. Gracias, Javi, por el link, gracias por el follow, la Sojkamati, Seyolot, un corazón. Gracias por eso, gracias. Gracias, Javi. Muy bien, entonces vamos a borrar esto, cuento hasta 10, contamos juntos, chicos. Se, Ome, Yeji, Nahui, Macuil, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Guanmahtlac. Esa es la numeración del 1 al 10. Igual vamos aprendiendo de todo aquí, chicos. Entonces voy a borrar esto. Vamos a pasar con la siguiente parte de la clase, que es vocabulario. ¿Qué vocabulario vamos a utilizar el día de hoy? Entonces, por favor, voy a borrar esto. Espero que ya lo hayan copiado o hayan tomado captura. Entonces vamos con la siguiente parte. Vocabulario, ¿vale? Vamos con las siguientes palabras. Voy a escribirlo con rojo y también voy a escribir su significado, ¿vale? Entonces vamos con palabras. Si se dan cuenta, todo el vocabulario que voy a escribir son palabras con esas terminaciones básicas de las que hablé hace un momento. Así es que vayan copiando, por favor, el vocabulario. Espero que, si ya lo conocen, chicos, espero, bueno, que se les sirva de repaso para todos ustedes. Entonces vamos con las primeras palabras. Vamos, vayan copiándolas, chicos, vayan copiándolas. Vamos. Vayan copiando su vocabulario. Todos estos son sustantivos. Todos estos son sustantivos, chicos. Vayan copiándolos. Ya casi terminamos con la primera parte. Bien. Primeros sustantivos que les quiero proporcionar. Voy a decir su pronunciación y luego voy a escribir qué significan estos sustantivos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por los likes. Ya llegamos a 5,000. Vamos a ver si podemos llegar a los 10,000. Sigan apoyándome con muchos likes, chicos. Sigan apoyándome con likes. Sigan compartiendo, por favor. Y si tienen la posibilidad, apóyenme con una gorrita en el Objetivo de Naciones. Entonces, repetimos. Tlachtoli, Atl, Amoxtli, Cali, Sihtli, Sihuatl,
Coli, Oxepa, Atl, Amoxtli, Cali, Sihtli, Cihuatl, Coli. Última vez. Atl, Amoxtli, Cali, Sihtli, Cihuatl, Coli. Todos estos son sustantivos y si pueden ver, tienen sus terminaciones básicas correspondientes. TL, TLI, LI, TLI, TL, LI. Todos son sustantivos porque cumplen con esta característica. Todos terminan con una de esas 4 terminaciones básicas. Bueno, ¿pero qué significa? Me preguntarán, profe, ¿qué significa? Entonces sería Atl, agua, Amoxtli es libro, Cali es casa, Sihtli, abuela, Cihuatl, mujer, Coli, abuelo. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Perfecto, muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí. Somos 60 personitas. Me alegro que estén aquí estas 60 personas aprendiendo conmigo un poco de lengua náhuatl. A las 60 personas que están aquí les invito, compartan, den like, comenten. Si conocen alguna de las palabras pueden irla comentando por ahí. Entonces vamos con más sustantivos en lengua náhuatl. Vamos con más sustantivos en lengua náhuatl. Muy bien, vamos con lo siguiente. Itzcuintli, vamos con 2 más. Vamos. Ahí vamos, vayan anotando, chicos, vayan anotando el vocabulario. Vayan anotando el vocabulario. Mecat. Vamos a anotar 2 más. 2 más, chicos, 2 más. Bien, aquí está, chicos, otras 6 palabras. Entonces repetimos, ahora sí voy a volver a repetir la pronunciación de esas palabras. Y después de repetir la pronunciación voy a escribir qué significan, ¿vale? Y luego ya vamos a tener 12 palabras en náhuatl y junto con su traducción. Entonces tenemos Comali, Itzcuintli, Mazac, Mecat, Nantli, Oquilin. Oxepa, Comali, Itzcuintli, Mazac, Mecat, Nantli, Oquilin. ¿Ok? Una vez más, última vez. Comali, Itzcuintli, Mazac, Mecat, Nantli, Oquilin. Perfecto. Ahora, chicos, ya que están por ahí, esta es muy sencilla. Comali. Es una palabra que usamos hoy en día. ¿Qué creen que sea Comali? Dice, profe, ¿me deja ver los prefijos? Ok. Bueno, se están viendo ahorita los sustantivos. Chicos, ¿qué creen que signifique Comali? Comal, dice Héctor, gracias. Gracias, Carolina, correcto. Raimundo, bien. Gracias, Gaby, es correcto. Es comal, es correcto. Comal. Comal. Lo usamos hoy en día para calentar nuestras tortillitas, es correcto. Muy bien, Itzcuintli también, yo creo que es una palabra que podrían identificar fácilmente. Itzcuintli, como el xoloescuintle o escuincle. No es niño, ok, eso sí, eso es escuincle. Codo, no. Niño, sí, a lo mejor refiriéndose al escuincle, pero no. Itzcuintli, pero también la palabra escuincle viene de esto, pero escuintli significa perro. Itzcuintli, como el xoloescuintle. Bien, gracias, chicos, gracias. Muy bien, voy escribiendo a los siguientes, que es Mazac, Mecat, Nantli, Oquilin. Ah, jeje, nos dice Héctor. Raimundo, Maza, gracias por los likes, gracias por los likes. Mazac es venado. Venado, chicos, venado. Luego tenemos Mecat, que es como el mecate o lazo.
Nantli es la palabra para usar para madre o mamá. Y tenemos Oquilin. Oquilin, Héctor, gracias. Mecate, de Mecat. Bien, Oquilin es gusano. Bien, chicos. Y tenemos nuestra primera lista de palabras en lengua náhuatl. Entonces vayan anotándolas, chicos. Espero que sean de su apoyo. Bueno, de su utilidad, por cierto. Y bueno, recuerden que es la lección 1. La mantlice, estamos hablando de sustantivos en náhuatl. Sustantivos en náhuatl. Gaby, gracias Gaby, gusano. Entonces ya tenemos 12 palabritas. Las voy a volver a repetir junto con su significado. Atl, agua. Amochtli, libro. Cali, casa. Sichtli, abuela. Sihuatl, mujer. Coli, abuelo. Comali, comal. Itzcuintli, perro. Mazatl, venado. Mecat, lazo. Nantli, mamá. Oquilin, gusano. Entonces es nuestro primer vocabulario. Chicos, ya casi llegamos a los 10,000 likes. Muchísimas gracias. Ya llegamos a 9,000. Muchísimas gracias. Vamos, chicos, vayan copiando. Les voy a dar un minutito, para que puedan terminar de copiar esto. Un minuto. Y vamos a borrar para ir con las siguientes palabras. Vamos con las siguientes palabras. Todavía nos queda más vocabulario que proporcionarles el día de hoy. Así es que no se vayan. Vamos a seguir proporcionando vocabulario. Después de los sustantivos voy a proporcionarles algunas frases y palabras de utilidad que vamos a estar utilizando en las clases posteriores. Así es que no se vayan. Muy bien, chicos. Sean bienvenidos a este curso de náhuatl, nivel básico. Sí, recuerden, chicos. Ayúdenme con este proyecto, manda una gorrita. Eso es, por supuesto, si tienen la posibilidad. Si no es así, sigan apoyando, dando muchos taps aquí en pantallita, compartan y vayan participando aquí en clase. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos hasta su hogar. Espero que estén disfrutando esta clase esta noche. Muy bien, entonces voy a contar ya creo que ya pasó el minutito. Voy a contar hasta 10, últimos 10 segundos para que tengan la oportunidad de copiar este vocabulario y vamos con más palabritas. Así es que no se vayan. Y empezamos a contar juntos. Se, ome, yeyi, nahui, macuil, chicuase, chicome, chicuelli, chignahui, buanmachtlac. ¿Okay? Dice, ¿cómo se pronuncia abuela? Sichtli, abuela, sichtli, abuela, sichtli. Espero que te sea de utilidad. Gracias, dice la Pisi. Gracias, Pedrovsky se ha unido, ok, bienvenido, no te vayas, aprendan náhuatl, chicos. Ximomachtican nahuatlactoli no náhuatl. Aprendan náhuatl conmigo. Estrella dice, ¿por qué vi tarde? ¿Ok? Bienvenidos, apenas estamos empezando, chicos, no se vayan, apenas estamos empezando. Ya voy a borrar estas palabras. Última llamada, para que las puedan copiar. Vamos con la siguiente parte del vocabulario. Más vocabulario en náhuatl. Recuerden, son sustantivos, todos con sus respectivas terminaciones básicas. Muy bien, chicos, ahora sí voy a borrar. Espero que ya lo tengan, ya pasó más de un minuto. Vamos con lo siguiente. Un super borrador, ¿no? ¿Les gusta? Ok, vamos a ver. Vamos con más vocabulario. Entonces, vamos con otras palabritas. Las voy anotando por acá. Ya mis plumones se me están acabando, chicos. Se me están acabando. Bueno, ahorita vamos a ver hasta dónde lleguen. Petlac. A ver si no lo voy a escribir mejor con azul. Creo que ya no se ve bien, ¿verdad? Creo que el azul tampoco ya pinta bien. Sí, todavía. Petlac. Todavía aguanta. Petlac. Muy bien. Pili. Tahtli. Tet. Llevamos 4, van otras dos más.
Tecolot, Tecolot y Teopantli. ¿Se ve bien, chicos? Creo que sí. A ver, dice, hay una forma de decir abuelos que incluye al abuelo y a la abuela. En este caso yo no tengo palabra, yo lo digo, Nosixi, Guanocoli. Nosixi, Guanocoli. Mi abuelo y mi abuela. ¿Vale? Entonces, porque también si no sería decirlos en plural. Sí, se ve claro, dice la Prisi. Gracias. Entonces repitan conmigo. Petlac, Pili, Tachtli, Tetl, Tecolot, Teopantli, Oxepa, de nuevo. Petlac, Pili, Tachtli, Tetl, Tecolot, Teopantli, Oxepa, de nuevo. Petlac, Pili, Tachtli, Tetl, Tecolot, Teopantli. Petlac, Pili, Tachtli, Tetl, Tecolot, Teopantli. Entonces esos son otros sustantivos en lengua náhuatl. Y como ven, también tienen sus respectivas terminaciones básicas, como lo habíamos hablado al principio de la clase. ¿Vale, chicos? Entonces vayan copiando esas palabritas. Ya vamos a decir cuál es el significado de estas. Dice Estrella, soy estudiante de enfermería y quería aprender por si acaso que me lleve un paciente con dialecto. Ok, gracias Estrella. Pero recuerda Estrella, no hay que llamarles a las lenguas originarias dialectos, chicos. Recuerden, muy claro, enseñanzas, las lenguas originarias no son dialectos. Se malinformó muchísimo en el pasado, ya que una lengua tiene todos los elementos. Tiene todo para ser un idioma, así es que no es un dialecto. Un dialecto es la variante de un idioma. Recuerden eso. No llamar dialectos a las lenguas originarias. Por favor, llámenlos como lo que son, lenguas o idiomas, por favor. Dice tecolote es correcto, Silacatzin. Dice... Y tu gorro, no, ya lo perdí, me lo tiraron a la basura. El lobito desapareció. Chile de árbol, gracias por esas maraquitas. Gracias. Nilsi, Macuali, Yoguali, Temastiani. Yolotzin, Kentika. ¿Cómo estás, Yolotzin? Bienvenido. Entonces, Petlac. Es petate. Pili. Hijo. Tactli. Papá. Tet, piedra. Tecolot, como he dicho, tecolote. Teobúo, también podría ser. Teopantli. Iglesia. Ahí está. Ya tenemos la primera parte del vocabulario, ¿ok? Dice, no sabía eso, disculpe. No, Estrella, no te preocupes. Dice, buenas noches, ¿cómo se decía mamá? Mamá se dice Nantli. Estaba en la parte anterior del vocabulario. Nantli. Pero bueno, vamos con más palabras, chicos. Vamos con otras 6. Ya para terminar con nuestro vocabulario. Y ya pasar a lo siguiente. Tianquistli. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Todo claro? Muy bien. Tlali. Shali. Papalot. Kashit. Y por último, Xochitl. Perfecto, chicos. Gracias. Mina Domínguez Nolti. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida, dice Raimundo. Sí, ya.
Sean bienvenidos, chicos. Ya llevamos 14,000 likes. Ya son 14,000 likes. Ya somos casi 100 personitas. Sigan dando like a este directo. Sigan compartiendo. Sigan participando, chicos. Les agradezco muchísimo. Vamos a ver si llegamos a los 20,000 likes esta noche. Vamos a ver si lo logramos. Gracias por los nuevos. Hanna, gracias por el follow. Tlazocamati Momawitotzin. Muchas gracias. Entonces, tenemos las siguientes palabras, que es tianquistli, que es mercado. Tlali es tierra, Xali es arena, papalotl, esta palabra les suena familiar, chicos, papalotl. Gracias, Caro, gracias por compartirlo con más de 10 personas. Nolti de California, dice B, muchísimas gracias, B. Un saludo a Setlacpaloli, Ompa, California, Setlacpaloli, Ompa, Mochansin, un saludo hasta tu casa. Silacatzin, papalote, gracias. Sí, Silacatzin, papalote, de ahí viene papalote, de ahí viene la palabra papalote. Y Silacatzin exactamente nos está diciendo que papalote significa mariposa. Kashik, esto es plato. Y xochitl, flor, xochitl. A ver, vamos a hacerlo un poquito para acá para que se vea mejor. Ahí está. Creo que ya se ve todo, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos más vocabulario, chicos. Con este vocabulario terminaríamos. Estamos pasando en un total de 24 palabras, 24 sustantivos en náhuatl, no más, para que igual vayamos reteniendo la información. Dice el de arriba, no puedo verlo claro. Vamos a escribirlo de nuevo. Es que ya se me ocurre empezar la clase y mis plumones ya están acabando justo hoy. A ver si ya se ve un poco mejor. Tianquistli. Entonces sería petlac, petate, pili, hijo, tachtli, papá, tetl, piedra, tecolote, teopantli, iglesia, tianquistli, mercado, de ahí viene la palabra tianguis, si es que le suena familiar, tianquistli, mercado, tlali, tierra, xali, arena, papalot, mariposa, kashik, plato, y xochitl, flor. Dice, ¿qué es petate? Bueno, dices, petate, ¿no saben qué es un petate? ¿Qué es un petate? Dice Begil, petate. Este es un objeto que utilizamos para dormir. Lo podíamos desenrollar para ponerlo en el suelo y poder dormir. Eso era un petate. Así dormían nuestros antepasados, en petates. Petate, eso es una forma, eso es este artículo que utilizábamos en casa, lo desenrollábamos en el piso y en dormíamos. Esa es la respuesta, ¿qué es un petate? Dice, hola, me dijeron que capel significa capel, si está mal escrito, ¿y qué significa capel? Capel, no sé si sé bien el significado, porque para mí ahorita no tiene significado. Ok. Yo sí sé qué es, dice Ana, ok. Sinónimo más o menos de alfombra, tipo tepete. Kashi desplato, sí. Correcto, gracias. Gracias por tu maravillosa clase. Les agradezco mucho a todos los que están aquí. Algunos todavía lo usamos cuando vamos con los abuelitos. Exactamente, Raimundo. Vayan comentando de aquí. ¿Quién tuvo la oportunidad con sus abuelos de poder dormir en petate? ¿Quién tuvo la oportunidad? Por supuesto, este es un artículo aquí en México. ¿Quién tuvo la oportunidad? Vayan comentando aquí. ¿Quién tuvo la oportunidad de dormir en petate? En mi caso tuve la fortuna de dormir en petate. De hecho, aquí en casa tenemos algunos todavía. Estaría súper padre. Están guardados ahí con mi abuelita. Así es que un día se los muestro por acá. Dice, hay algunas palabras que cambian de regiones. Es correcto, Xavi. Ok. Dice, por mi casa hay un jardín que se llama Tlanechtili. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Maestro de maestros? No, Tlanechtili no significa eso. ¿Cómo es, hermano?
No yo ligniwan. Yo hasta con mis papás aún tenemos unos. Tlanextlil amanecer. Gracias, Xavi. Y ya también tuve la oportunidad, nos dice nuestra amiga Ana. Isaac Rosas dice, ¿cómo se dice gracias? Se dice tlazocamati. Ahorita lo escribimos aquí en el pizarrón. Ok, pero bueno, no nos salgamos tanto de la clase, chicos, porque ahorita estamos hablando solo de sustantivos. Ya pasamos el vocabulario, ahora lo que sigue es, les voy a dar unas frases útiles con las cuales vamos a combinar estas frases con los sustantivos de hoy para hacer oraciones. Así es que no se vayan, todavía tenemos bastante tiempo en este en vivo. Recuerden, hoy terminamos a las 11:40. Nos quedan unos 30 minutitos más, bueno, de hecho unos 25. Es que vamos a apurarnos, chicos, vamos a apurarnos. Última vez que lo repito, voy a borrar y voy a empezar a proporcionarles el siguiente vocabulario. Ok. Oye, yo dormí en petates cuando era niña y aún lo ocupo para ceremonias. Excelente, Yolotzin. Muy bien, Xavi. Gracias, Xavi, por el apoyo y porque igual me vas ayudando a responder algunas preguntitas. La Sojkamati, Xavi. La Sojkamati. Muy bien, entonces vamos a borrar, pues las repito última vez y voy con las siguientes frases. Empezamos. Petlak, Pili, Tachtli, Tet, Tecolot, Teopantli, Tianquistli, Tlali, Xali, Papalot, Kashit, Xochitl. ¿Qué es kashit? No dice Sari. Plato. Es que no se ve bien. Plato. Ahí está. Plato. Plato es kashit. Dice Mari Hernández. La familia de mi esposo actualmente todavía los tenemos y los usamos. Excelente, Mari. Qué bueno, qué bueno. Es muy cómodo dormir en petates, de hecho. Es muy, muy cómodo. A mí me gusta. Ok, entonces vamos a borrar este vocabulario y vamos con lo siguiente. Entonces, tata no tiene ningún significado. Sí, tata es una forma de decir papá. Sí, recuerden, es como lo que explicó Xavi. En el náhuatl hay más de 30 variantes dialectales que se hablan en diferentes. Es una forma de decir papá. Sí, recuerden, es como lo que explicó Xavi. En el náhuatl hay más de 30 variantes dialectales que se hablan en diferentes estados de la República. Por supuesto, es una forma de decir papá. Sí, recuerden, es como lo que explicó Xavi. En el náhuatl hay más de 30 variantes dialectales que se hablan en diferentes estados de la República, por supuesto. En Estado de México, Ciudad de México, Puebla. Entonces, Xochimilco significa algo de las flores. Es correcto, de Xochimilco, sí. Viene de Xochimili, que Xochimili es jardín o lugar de flores. Xochimilco. Entonces, sí tiene un significado. Entonces, sí es relacionado con las flores. Muchísimas gracias por sus likes, chicos. Ya llegamos a los 16,000. Vamos a ver si podemos llegar a los 20. Por favor. Y bueno, les invito a que sigan dando like, sigan compartiendo y a ver si hay la oportunidad de que puedan apoyar con una gorrita. Muchísimas gracias. Dice, nos preguntan, ¿me podrías decir cómo se escribe pulsera? Por supuesto, en un momento te lo escribo. En lo que ustedes van copiando su vocabulario. Estamos a punto de borrar. Muy bien. Para la personita que me ayudó, me preguntaba de la pulsera, ¿así se escribe? Teocuitlamecatl, pulsera, Teocuitlamecatl. Espero que te sea de utilidad. Vayan copiando también esta palabra, chicos. Teocuitlamecatl, pulsera, Teocuitlamecatl. Gracias por la gorrita, amiga Ana. Gracias, la Sojkamati. Muchísimas gracias por esa gorrita. Teocuitlamecatl, pulsera. ¿Ok? Si quieres verla de nuevo, la vamos a mantener por ahí. Voy a borrar, chicos. Ya vamos con los siguientes, si no, se nos hace más tarde. Y yo quiero de verdad que empecemos a hacer oraciones esta noche. Vamos a escribir frases de apoyo para la clase del día de hoy. Frases de apoyo. Entonces, vamos a ver. Dice, es cierto que dice, gracias, Artesanías Georgie Boy. Gracias por la rosa. Tlazocamati Pampas es Xochitl. Gracias por la flor. Es cierto que el náhuatl cambia de pronunciación según sea la región, dice Santiago Arreola. Es correcto, amigo. Es como lo habíamos mencionado hace un momento.
tenemos más de 30 variantes dialectales, o sea, va a cambiar tanto forma de escritura, hablando del abecedario, las palabras pueden cambiar, así a lo mejor en unas partes digan cashtol, en otras cashtoli, como lo que hace un rato nos dijo tata o tachtli. Entonces, dependiendo de la región, van a ir cambiando las palabras, chicos. Van a ir cambiando las palabras. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos a seguir proporcionando ahora en las primeras lecciones que vamos a dar. Vamos a usar las siguientes palabras. Entonces, vamos con amo, quema. Vayan aprendiendo, vayan escribiendo este vocabulario de apoyo. Amo, quema, inin, inin, itik, ijuan. Ahí está. Frases de apoyo, ¿ok? Esas palabras las vamos a estar utilizando el día de hoy. Muy bien, gracias chicos, somos 65 personitas, ya llegamos casi a los 20,000 likes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias chicos, gracias por su apoyo. Entonces vamos a ver. Esas palabras ya no son sustantivos, son frases de apoyo que vamos a utilizar en la lección del día de hoy. Empecemos con amo, es la forma de decir no. Quema es la forma de decir sí. In es el, la, los o las. Inin, o esta. O esta. Es un adjetivo demostrativo como plumón, esta hoja, ¿vale? Dice, ¿puede girar su pantalla a horizontal? ¿Ya se ve mejor así? Chico de Silakatzin. Gracias David Monroy por el like. Gracias Gaby Shark por todos los me gusta. Day, gracias. Entonces, ahí está. Amo, no. Quema, sí. In, el, la, los o las. Inin, o esta. Adjetivo demostrativo. Y tenemos itik. Dentro de. Y ijuan es nuestra conjunción. Nuestro i. Para conectar. Dice, gracias, profe. Amotlen Silakatzin. Amotlen. Ahora, chicos, si ustedes quieren agradecer en lengua náhuatl, igual me gustaría que aprendieran la siguiente palabra. Gracias por ese regalito. Gracias. Vamos a decir Tlazohkamati. Tlazohkamati. Espero que se vea bien. Tlazohkamati, esa es la forma de decir gracias. Si ustedes quieren agradecer a quien esté en vivo, escriban esta palabra, chicos, agréguenla a su vocabulario diario. Tlazohkamati, gracias. Tlazohkamati, gracias. Tlazohkamati. Muy bien, entonces, copien esto, voy a borrarlas en un minutito más para continuar con las siguientes palabritas. Vamos a dictar unas más. Ok, vamos a dictar algunas más. No nos faltan muchas. Son otras 7, 8. Entonces recuerden, chicos. Amo, no. Quema, sí. In, el, la, los o las. Nos sirve para singular y tanto para plural. Inin, adjetivo demostrativo o esta. Itik, dentro de. Ijuan es nuestra i. Vale. No se vayan, chicos, que todavía vamos a hacer oraciones. Nos quedan 20 minutos. Y bueno, si es necesario alargar un poco más el en vivo para hacer las oraciones, no pasa nada. Muchísimas gracias. Gracias por las 2 gorritas. Les agradezco muchísimo. A ver si cae la gorrita número 3. Apóyenme con una gorrita más. Vamos, chicos. Si es posible, apóyenme con una gorrita más. Apóyenme con una gorrita más. Entonces, amo, quema, init, itik, iguan. ¿Listo, chicos? Voy a contar hasta 10 y voy a borrar esas palabras. Ahorita en un momento más empezamos a contar para escribir el resto de palabras que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos, chicos, vamos. Ya llegamos a 21,400 me gusta. Muchísimas gracias, chicos. Tlazohkamati momahuitzotzin. Ninamechneki no yolikniwan. Muchísimas gracias, amigos. Los quiero.
Los quiero, amigos. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a contar ya hasta 10, ya para borrar. Y contamos juntos. Se, ome, yeyi, nawi, macui, chicuase, chicome, chicueyi, chignawi, guanmactlac. Dice Xavi, tlascamati tlamachtiquet. Órale, tlamachtiquet. Amotlen, Xavi, amotlen. De nada. Entonces vamos a borrar esto, chicos. Vamos con los siguientes. Vamos con las siguientes palabritas. Y escribimos, ahora con negro, que es K, Kate, K, Kate, una frase interrogativa, Campa, K, Kate, Campa, Mikan, Ompa. Gracias. Dice, abajo hay una hoja que dice prefijos. ¿Eso qué relevancia tiene? Ok, estos prefijos son prefijos posesivos y pronombres personales. Esto lo vamos a ver en este curso, así es que no se desesperen, vamos a ver también esto. Prefijos posesivos, pronombres personales. También vamos a utilizar esto después, que son los miembros de la familia. Pero bueno, como les digo, no se pierdan este curso que voy a estar dando. Van a ser 15 clases seguidas. 15 clases seguidas en las cuales vamos a aprender un poquito de la lengua náhuatl. Sé que en 15 clases no podemos aprender todo, ya que cada clase va a ser de 1 hora. Este es un curso express. Pero espero que esto les motive a aprender un poquito más de la lengua náhuatl, o a que aprendan cositas que no sabían con respecto a la lengua. Sube videos a YouTube, por favor. Sí, tenemos Dice Xavi, mucha relevancia cuando estudias náhuatl, por supuesto, Xavi. Dice Nay, sube más videos en YouTube. Tengo perfil de YouTube. Ahí tengo hasta el momento unos 8 videitos. Vamos a seguir subiendo en esta semana. ¿Qué días? ¿Qué número de clase es esta? Dice Estrella. Esta es la clase número 1. Dice Tlamachtilicé. ¿Qué quiere decir? Clase 1. Tlamachtilicé. Clase 1. Ay, pero no se ve. Mejor lo voy a copiar abajo. Clase 1. Tlamachtilicé. Clase 1. Es la clase 1. Entonces ya tenemos esas palabras. Ya voy a poner lo que significan. Entonces K. Este se dice el verbo estar. Está. Bien. Luego tenemos kate, que es el plural, que sería como el están. Bien. Luego campa es nuestra frase interrogativa que significa ¿dónde? ¿Dónde? Nikan es la palabra que significa aquí. Y ompa significa allá. Listo, chicos. Ya tenemos más vocabulario. Un saludote a Juan Morelos Miguel, que se encuentra por acá. Un saludote, amigo. Setlach Paloli, amigo. Saludos. Un saludo. Mari McFly se ha unido. Hola, Mari, bienvenida. Ya llegamos a los 22,000 likes, chicos. 22,000. Vamos a ver si podemos llegar a los 30. Vamos a ver si llegamos a los 30. Margarita Solís, la Soskamati Momawitzotsin, muchas gracias por el follow. Mari McFly, gracias por darme me gusta también. Da follow. Sigue aprendiendo conmigo. Recuerden, chicos, estoy enseñando lengua náhuatl. Ayudemos a preservar esta bonita lengua. Salvemos nuestros orígenes. Muy bien, ya tenemos esto, chicos. Cópienlo, chicos. Voy a darles un minutito más. Y ya vamos, les voy a pasar 4 palabritas más. Las vamos a escribir una vez por acá, creo que se ve. Son números que se, ome, yeyi, nawi. También vamos a ocupar estos números en la clase. ¿Qué significan? 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces este es el vocabulario que les puedo proporcionar ahora, en este momento. ¿En qué precio tienen las clases particulares? Hola, ¿cuánto dura la clase o mañana hay repetición? Jocelyn. Ivonne, gracias por ese corazoncito, gracias, la Sofkamati. Respondiendo a las preguntas, ¿hay clase mañana? Sí, hay clase mañana. Yo creo que, como ya mencionado, hoy es la clase 1.
A partir de hoy vamos a estar dando clases y así vamos a dar 15 clases consecutivas, 15 lives consecutivos. Van a ser todos los días de 10:30 a 11:30 de la noche. Máximo estamos empezando 10:40. Y bueno, vamos a estar viendo 15 temas diferentes en lengua náhuatl, todo relacionado al nivel básico, a sentar las bases de la enseñanza. Muy bien, dice ahora, respondiendo el comentario de Aguirre, ¿en qué precio tienen las clases particulares? Buena pregunta. Estoy a punto de comenzar un curso en línea para todas las personas que gusten aprender, que no a lo mejor no tengan tiempo de verlos en vivos en las noches, o de ver los TikToks, o a lo mejor ves los TikToks pero no entiendes, pero ¿por qué significa esta palabra esto? Voy a empezar a dar cursos el día domingo y el día sábado, cursos matutinos para los que no tengan tiempo por las tardes y necesiten así como que tengan solo tiempo en las mañanas. Sábados y domingos estoy dando cursos de 9 a 11 de la mañana. Por el momento voy a abrir un curso este domingo ya tenemos a algunas personitas interesadas, todavía hay espacio para el curso. Vamos a dar clase de 9 a 11 con la siguiente promoción, por 4 sábados, ya con material incluido, por supuesto, que es libro y diccionario y también PDFs, material con el que vamos a estar trabajando. Estoy cobrando 300 pesos por persona, por 4 fines de semana. Clases de 9 a 11, son un total de 8 horas en total, bueno, que se dividen en estos 4 sábados, y 300 pesos por persona, o promoción, por 2 personas estoy cobrando 500 pesitos, por 2 personas 500 pesitos, yo creo que es un precio razonable, con respecto a las horas de trabajo y al material que se les va a estar proporcionando, así como que las clases son particulares, es en línea, las clases se quedan grabadas y las podemos compartir. Si estás interesado, mándame un mensaje, una solicitud de mensaje aquí en TikTok y vamos platicando al respecto del curso. Bien, gracias Iván, gracias Evan por el regalito, te agradezco muchísimo. Dice, para enviar el dinero, eso ya lo vamos platicando en un mensaje particular, en un mensaje por aquí en TikTok, una solicitud de mensaje, ya lo vamos platicando. Dice Nancy, muy bueno. Mary McFly, gracias por los regalitos. Ok, entonces chicos, ya vamos a empezar con nuestras oraciones. Son 9:32, yo creo que sí vamos a alargar la clase unos 10 minutitos más. Pero bueno, entonces, otras palabras súper útiles que vamos a ocupar el día de hoy. Ka, está. Katej, están. Campa, ¿dónde? Nikan, aquí. Ompa, allá. Y tenemos los números Se, Ome, Yeji y Nagui. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Cuento hasta 10. Bueno, después también vamos a ver los números. Y vamos a borrar esto ya para empezar con nuestras oraciones y algunas reglas que tenemos que repasar. Entonces empezamos a contar. Se, Ome, Yeji, Nagui, Macuil, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignagui, Huanmatlak. Y tenemos ¿qué dice? Equipo. ¿Esto qué es? Ok. Ya está. Una disculpa. Gracias Avia por compartir el live. No das clases más temprano. Por el momento yo también tengo un trabajo. Doy clases aquí en mi estado. Doy clases en primarias y también clases particulares. Por ese motivo solamente voy subiendo videitos en TikTok. Y muchísimas gracias por ese alebrije. Muchísimas gracias, la Sokamati Mitzi. Gracias por ese alebrije. Por ese motivo, por mi trabajo, estoy dando las clases hasta en la noche. Una disculpa. Es que igual de TikTok no podemos vivir. Estaría chido, ¿no? Pero no se puede. Pero me encanta hacer esto, me encanta enseñar, me encanta que por esta red social podamos llegar a más gente fuera de mi estado y pueda motivarlos a aprender un poquito qué es la lengua náhuatl. Macueponito tlactonansin, no yoligniwan. Que florezca nuestra lengua madre, amigos. Entonces vamos a borrar esto. Y vamos con nuestras oraciones. Y también voy a escribir algunas reglas por aquí, ¿vale? Dice, claro, gracias, dice Naidelín. Muy bien. A ver, vamos a ver. Esto es súper rápido. El artículo in puede ser omitido
el artículo in puede ser omitido, así como K y Katej. ¿Vale? Primera regla, el artículo in puede ser omitido, así como K y Katej. ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué esta regla? Gracias. Dice, buenas noches, ¿su variante de qué estado es? Dice Jackie Nava. Jackie es variante de la zona centro. Zona centro de México, Tlaxcala, para ser exactos. Aún así explicas muy bien y no me importa estar hasta tarde. Gracias, Naidelin, gracias. Qué bueno que estás acá. Muy bien. Entonces, primera regla ahorita ya vamos a hacer oraciones, ¿ok? Con las frases de apoyo que escribí después y con los sustantivos que les proporcioné al inicio de la clase. Pero ahorita, al usar esto, al combinarlos, quiero que sepan esto. El artículo in puede ser omitido y también, así como K y Katej, el verbo estar en singular o en plural. Ahora, otra más. Otra siguiente regla. Vamos a ver si todavía pinta esto bien. No es obligatorio pluralizar los sustantivos. No es obligatorio pluralizar los sustantivos, ¿vale? Sí tienen forma plural, pero ahorita en estos ejercicios que vamos a hacer, no vamos a pluralizarlos, ¿vale? Dice Jocelyn, me surgió duda, ¿hay variantes del náhuatl? Por supuesto, sí, claro que sí. Como se mencionó hace un momento, hay más de 30 variantes dialectales en la República Mexicana. Así es que bueno, ya teniendo en cuenta esas dos reglas, vamos a escribir oraciones. ¿Qué les parece, chicos? Vamos a escribir oraciones y vamos a ver por qué se puede omitir. Primera oración. Campa, Ka, Inat. Campa, Ka, Inat. Dice más de 30, dice Jocelyn. Sí, Jocelyn, hay variantes en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, la Huasteca Potosina. Sí, hay muchísimas variantes, en verdad. Y no hay una manera estándar de escribir el náhuatl. Entonces tenemos que ir, si queremos saber de las variantes, tenemos que ir aprendiendo cositas de cada una de ellas para poder ir entendiendo. ¿Dónde está el agua? Correcto, gracias, maravilloso. ¿Dónde está el agua? Dice Carolina. Es correcto, ya vimos las palabras que les fui proporcionando. Campa Kainat, que significa ¿dónde está el agua? Ahora bien, vamos con esto. El artículo in, así como Ka y Katej, pueden ser omitidos. Campa. Y podría quedar así también. Campaat. 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 Y significa lo mismo. ¿Dónde está el agua? El artículo como el verbo estar, K, ya va implícito en nuestra oración. Pero, como nuestra regla dice, el artículo in puede ser omitido, así como Ka y Katej. Así es que ustedes, chicos, cuando hagan sus oraciones, pueden escribirlo o no escribirlo, así es que su oración se va a entender, por supuesto. Dice, ¿alguno de ustedes tomó nota del anterior? No tiene mucho que entré. Bienvenido, amigo Emilio. ¿Puede girar la cámara a la derecha, por favor? Claro que sí. Vamos por acá. Ahí está. Campa Kainat. Un poquito más. Ahí está. Bien. Campa Kainat. ¿Ok? Va. Otra oración más. Podríamos escribir lo siguiente. Nikan ka. Nikan ka. Dice usuario 5652, Kentika temachtiani. Nikan kuali tlasojkamati, guante, kentika, tlentik chihuahua. Muy bien. Nikan ka. ¿Qué creen que significa esa oración, chicos? A los que han estado desde el inicio.
¿Qué significa esta oración? En lo que van viendo, en lo que voy viendo lo que escriben aquí en comentarios, déjenme decirles que ya llegamos a los 32,000 likes. Muchísimas gracias. Y ya son 11:40, pero todavía vamos a alargar un poquito más este en vivo. Vamos a alargarlo un poco más para dar más ejemplos de las oraciones, para que esto quede claro con respecto a nuestras reglas. Y con eso terminamos. Ahora, gracias por los 30,000 likes. Vamos a ver si llegamos a los 40 o si podemos sobrepasar eso. Tenemos 2 gorritas, a ver si cae la número 3. Les agradezco mucho. El agua está aquí, el agua está aquí. Gracias, es correcto. El agua y aquí, si le dan cuenta, o sea, el in se está omitiendo. Inat ni cancas, es que aquí se omite también. Lo podríamos dejar así. Queda igual. El agua está aquí. Vamos con un ejemplo más. Omitiendo también el verbo estar. Nada más podemos escribirlo. Atnikan. Y se cumple esta regla número 1 que le estoy dando. El artículo in, así como el verbo estar, ka y kate, que recuerden que ka es el está, el kate que es están, es el plural, se puede omitir en nuestras oraciones. Todo completo sería kampa ka inat, donde está el agua. Si omitimos los elementos, kampa atnikan ka, el agua está aquí, o atnikan también significa lo mismo. Muy bien, chicos, vayan copiando esto, por favor. Vamos con otros ejemplos. Ahora, para que quede claro el siguiente ejemplo, no es obligatorio pluralizar los sustantivos. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja eso. Entonces, un minutito más. Dice, profe, ¿puede alejar un poquito más su cámara? A ver, vamos a dejarlo un poco más. Ahí está. Listo, creo que ya se ve bien, ¿verdad? Sí, ya se ve mejor. Ya está, se ve todo el material acá abajo. Voy a ir con todo su apoyo que me están mandando. Vamos a empezar a tapizar todo esto con más información para las clases. Así es que muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, Nimeshikat. Gracias. ¿Cómo estás? Kentika Nayoligni. Gracias por la tercera gorrita. Muchísimas gracias. Hoy, amigo Meshikat, estamos empezando con otro curso express. Así para las nuevas personitas, nuevos alumnos hay el día de hoy. Entonces estamos con la clase 1. Tlamachtirise, clase 1. Muchísimas gracias. Entonces vayan copiando esto, chicos. Ya analizamos la regla número 1, que el artículo in, como el verbo cero estar, bueno, kate, se puede omitir. Y ahora vamos con la siguiente regla. No es obligatorio pluralizar los sustantivos. Ahorita vamos a ver eso, vamos a verlo. Entonces vamos un minutito, chicos, un minutito. Yo creo que ahorita ya vamos a terminar. Seguimos otros ejemplos con la regla número 2. Y con eso terminamos por el día de hoy. De esta manera terminamos con la clase del día de hoy. Y antes de que termine el live, vuelvo a repetir lo del curso del día domingo. Gracias, Ivonne, la Sorkamati, gracias por la gorrita. Ya llegamos a la mitad del objetivo, 50%. Nos faltan 3 más. Espero lograrlo en los próximos 10 minutos que quedan. Les agradezco todo su apoyo. Dice Nimeshikat, ¿a qué hora comienza la clase? Usualmente, dice Nimeshikat. Pues ahorita por lo de la semana pasada no dimos tantos en vivos debido a lo de Día de Muertos y estas festividades que tuvimos, pero ya esta semana ya estamos con más tiempo, por supuesto, y vamos a empezar 10:30, máximo 10:40. Van a ser 15 clases seguidas. Esta es la clase número 1, vamos a llegar hasta la clase número 15, y esto nos va a abarcar el nivel básico de lengua náhuatl, las bases para empezar a aprender un poquito más. Y bueno, gracias por estar aquí, chicos, gracias. Ya llegamos casi a los 37,000 likes. Muy bien, entonces vamos a contar hasta 10. Ya les di más de un minuto. Cuento hasta 10, borro y vamos con ahora los ejemplos con respecto a lo del plural. Gracias, Mitzi, gracias, la Sorkamati. Ya llegamos a la gorrita número 7. Vamos a ver si llegamos a ver si llegan las últimas 2 en lo que resta de live. Y contamos juntos, chicos. Se, Ome, Yeji, Nahui, Macuil, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chicnahui, Guanmachtlak. Dice, ¿qué libro recomiendas para aprender más de la cultura náhuatl? Yo creo que, porque dice nahual, cultura náhuatl, yo creo que te refieres a eso. En este caso,
Por el momento no cuento con libros que hablen mucho de cultura. Por el momento tengo libros que se refieren a la gramática, vocabulario, cómo aprender. Recomiendo mucho que es Ameya Tlachtolistli. Ameya Tlachtolistli es manantial de palabras. Aquí pueden encontrar reglas gramaticales, vocabulario, algunos cuentos. Está muy padre, está muy padre. Estaré compartiendo este libro, si ustedes gustan. Lo tengo en formato digital, lo puedo compartir a todos los que lo deseen. Vamos a irlo compartiendo. Dice, gracias, dice Atlas. Entonces vamos a borrar, chicos, y vamos con las oraciones finales, ya para terminar con la clase del día de hoy. Muy bien. Vamos con los siguientes ejemplos. Dice Gaby, sí, por favor, Lau, sí, por favor. En un momento, quédense en este en vivo para que les explique cómo obtener este libro en formato digital. No se vayan. Muy bien. Yo sí quiero el libro, por favor, dice Estrella. Silvia, yo sí quiero el libro, gracias. Ok, no se preocupen, yo se los voy a compartir, no se preocupen. Pero ahorita les digo cómo. Vamos primero con los ejemplos. Vamos con los ejemplos finales. Vamos con los ejemplos finales. Ok. Ok. Vamos a utilizar... Ok. Por ejemplo, Ome, Itzcuintli, Katej, Nican. Muy bien, Ome, Itzcuintli, Katej, Nican. Kema, Moshli, yo también, profe. Alessandra, gracias por ser constante en sus clases, profe, gracias por compartirlo, valoro mucho. Gracias, Alessandra, gracias por estar aquí. Gracias a ti por seguirme. Yo quiero el libro Temashtiani, dice Avi Cabrera. Ok, ahorita vemos cómo, no se preocupen. Ome itzcuintli katechnikan. Ome itzcuintli katechnikan. ¿Qué significa esta oración, chicos? Ahorita yo les explico, esperen, ya casi terminamos con el live. Son otros minutitos extra. Y ya nada más al final del live yo les explico cómo obtener el libro. Por favor, no se vayan. 2 perros están aquí, correcto, es correcto. 2 perros están aquí. 2 perros están aquí. Ahora, ¿cuál es la regla? No es obligatorio pluralizar los sustantivos. ¿Por qué? Aquí ya tenemos nuestro ome, que es nuestro número 2. Y bueno, ya que tenemos el número, por obvias razones, la siguiente palabra, o sea, el sustantivo, pues ya no es necesario cambiarlo a su forma plural. Ome itzcuintli, ya con este número ya estamos pluralizando nuestro sustantivo. Ome 2, ome itzcuintli 2 perros, ¿vale? Entonces, mientras tenemos el número, nuestro sustantivo, a continuación, pues lo podemos escribir en su forma singular y de todos modos la oración significará plural. Profe, me he perdido varias clases y ahorita llegué tarde. ¿Cómo puedo ponerme al corriente? O se puede decir también que aquí hay 2 perros. Correcto. 2 perros. Aquí hay 2 perros. Muy bien. Entonces, ¿cómo ponerse al corriente? Déjenme ver si puedo. Creo que cuando termino el en vivo, pues lo he intentado, pero no sé, ahorita lo voy a volver a intentar. Voy a descargar la clase y la voy a subir a YouTube. ¿Vale, chicos? Espero poder descargar la clase completa y la resubo en YouTube. Lo voy a intentar el día de mañana. Yo creo que cuando ya se termine de generar la clase, creo que se graba aquí en la aplicación. Y la subo. En un momento también les paso mis redes sociales para que puedan ir viendo todo mi contenido y puedan ir aprendiendo conmigo. Un saludote a todos los que están aquí. Gracias por esas gorritas. Ya casi llegamos a las 7. Espero que caiga la gorrita número 6. Setlakpaloli no yoligniwan. Nina Meshneki. Un saludo, amigos, los quiero. Dice David Monroy, y la sintaxis es flexible para decirlo al revés. Por ejemplo, David, ok, Adri Santiago, gracias por el follow. Gracias por el follow. Vamos con otra oración. Bien, vamos a ver. Yeji. Vamos a subirlo con otro color. Les prometo, chicos, que mañana ya me consigo plumones nuevos. Yeji
Petlate. Petates. Yeyi petlat ompa. Yeyi petlat ompa. Katej nikan omeitzcuintli. Ah, ya te entendí, David. Sí, es correcto. También se puede escribir de esa manera. Katej nikan omeitzcuintli. Katej, aquí. Están aquí dos perros. Sí, es correcto. Dice, gracias por la clase, nos dice Ana. ¿En qué estado de México está Temachtiani para estar puntual? Estoy en Washington. Setlajpaloli ni Mexicat, Ompa, Washington. Un saludo hasta Washington. Dice Ivonne Tlaxcala, gracias. Dice Roberto, Panolti, Chicahuatica. Roberto, Panolti, Kentica. Bien, Yeyi Petlat Ompa. ¿Qué crees que significa esto? Yeyi Petlat Ompa. Aquí estoy cumpliendo con la primera regla, que estoy omitiendo Katej. Pero desde entonces ya está implícito el stan. Hay 3 petates allá. Hay 3 petates. Sari. O podría ser, están 3 petates allá también. 3 petates. Sería, por ejemplo, si lo traducimos literal, sería como 3 petates. 3 petates están allá. O allá están 3 petates. O hay 3 petates. Bien. Entonces, ya vimos entonces cómo se cumple esta regla. Ya que tenemos nuestro número 3, Yeyi Petlat, nuestro sustantivo a continuación, pues ya es una forma plural. Yeyi Petlat, 3 petates. Por eso, no es obligatorio pluralizar los sustantivos. Itzcuintli Petlat siguen en su forma singular, pero debido a que tenemos los números plurales enfrente, pues ya es una oración plural. Omitzcuintli Katejnikan, 2 perros están aquí. Yeyi Petlat Ompa, 3 petates están allá. Y bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Sé que en una hora 20 minutos no es suficiente para seguir explicando el tema. Gracias, Ivonne, por la gorrita. Muchísimas gracias. Cayó la gorra número 6, no cayó la 7, pero ya llegamos al 80% de nuestro objetivo. Pero todavía nos faltan explicar algunas cosas. Con respecto al tema, ya terminamos. Les agradezco. Ivonne, gracias. La Sorcamati. Llegamos al objetivo del día de hoy. Gracias por esas gorritas, por ese apoyo, por el cariño que le tienen a las clases. Gracias, Kiera, por las gorritas. Y bueno, esa es la clase del día de hoy. Tlamachtilicé, clase 1. Recuerden que a partir de hoy, clase 1, de aquí, 15 clases consecutivas. Sin tomar en cuenta que sea sábado o domingo, vamos a estar dando 15 clases consecutivas. Y cada tema tiene que ver con el otro anterior. Así es que por favor no se lo pierdan. Estaremos aquí. Bien, parte número 1. Vamos con 3 partes para terminar el live. Redes sociales, clases los días domingos. Y por último, la forma de obtener el libro en digital. Ameya Tlachtolistli, manantial de palabras. Al final en este tercer punto les voy a explicar cómo obtener este material en digital. Así es que todavía no se vayan, chicos, todavía no terminamos. Bueno, la clase como tal ya terminó. Llegamos a 47,000 likes, chicos. Muchísimas gracias. A ver si podemos llegar a los 50,000 ya en lo que resta de estos últimos 3 puntos. Punto número 1, les voy a compartir mis redes sociales por aquí. Se lee como se escribe, así es. Gracias por compartir su conocimiento, dice Raimundo. No, a ti por estar aquí. Gracias por pagar la clase de todos, ¿ok? De nada, dice Carolina. Creo que le está diciendo a nuestra amiga Ivonne. Gracias por esa gorrita. Gracias, Ivonne, la Sorcamati. Les voy a pasar mis redes sociales para que puedan ahí seguirme, ya que tengo YouTube. Y lo que ya he mencionado, que esta clase, cuando se genere, la voy a resubir en YouTube para que ustedes puedan ir a verla. Aún no borré la clase, profe, le tomaré captura. En lo que escribo en mis redes sociales, vayan copiando la última parte de los apuntes de la clase del día de hoy. Gracias. Y en lo que voy escribiendo, también les invito a darse una vueltecita por mis últimos videitos. Vayan a verlos, vayan a darles amor, compártanlos. Si tienen alguna pregunta, comenten por ahí. Redes sociales, entonces tenemos... Aquí lo pongo. TikTok.
Juliotzin 76 y G es Juliotzin Juárez. Facebook Julio Hernández. YouTube listo, chicos. Primer punto, ya está, que son las redes sociales. TikTok me encuentran como Juliotzin76, Instagram como Juliotzin-Juárez, Facebook como Julio Hernández y YouTube como Juliotzin. Se me hace que voy a hacer una copia de voy a hacer unas impresiones y lo voy a pegar aquí arribita para que ustedes también lo puedan ver. Las Ocamate Mastian. Entonces síganme en mis redes sociales, tomen captura. TikTok Juliotzin76, Instagram Juliotzin-Juárez y Facebook como Julio Hernández y YouTube me pueden encontrar como Juliotzin. Y ahí pueden seguirme. Redes sociales. Bien, punto número 2. Clases los días domingo. Lo vuelvo a repetir, este domingo voy a empezar un pequeño curso de lengua náhuatl, nivel básico. Curso nivel básico, van a ser 4 sábados seguidos, 2 horas por clase de 9 a 11. Como había mencionado, precio 300 pesos una persona, o por 2 personas estoy cobrando 500 pesos. Ahora, si estás interesado en el curso y quieres aprender, porque se van a dar estos mismos temas, por supuesto, pero ya más a detalle, más ejercicios, más actividades también, por supuesto, y se les va a entregar más material, como son PDFs, diccionarios, listas de verbos, y también vamos a estar trabajando con algunas páginas de internet. Así es que va a estar muy bueno el curso, chicos. Sé que son 4 sesiones, pero en 4 sesiones vamos a aprender muchísimo. Recuerden, si estás interesado en el curso, mándame una solicitud de mensaje por aquí en TikTok o en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Facebook. También aquí me pueden mandar mensajito. Sí, entonces recuerden, 300 pesos una persona, 2 personas, 500 pesitos. Perfecto. Y para terminar, último punto del día de hoy es cómo obtener el libro Ameya Tlactolistli. Esto yo creo que a muchas personas les interesa, que nos están viendo. Ameya Tlactolistli. Para obtener este librito, por favor, relacionado al punto 1, mándame mensaje a Instagram, especialmente a Instagram, por favor. Y en Instagram me vas a decir, profe, me vas a seguir en Instagram, me vas a mandar captura de pantalla que ya me sigues y me vas a proporcionar un correo electrónico. Me vas a mandar, profe, vi su live, vi su libro, que lo está compartiendo, ya lo sigo en Instagram, por favor compártamelo, aquí está mi correo electrónico. Entonces lo que necesito únicamente es que me sigan en Instagram, Juliotzin-Juárez, me manden captura de que ya me siguen, me manden un correo electrónico en DM y yo me encargaré de mandarles el libro Ameya Tlactolistli en manera digital, para que ustedes puedan empezar a ver los temas que tiene este libro, a leer sus poemas. Espero que, que muchas personas estén interesadas en el libro. Entonces ya lo saben, esos fueron los 3 puntos finales de este en vivo. Dice, ¿y si nos perdemos alguna de las 15 clases por TikTok ya valió? Ese es el problema, David, es porque como cada tema tiene que ver con el otro, vamos a ver si es posible que puedan verme las 15 clases seguidas. Pero ojo, si me siguen en YouTube, haré lo posible, como voy a intentarlo el día de hoy, en cuanto se genere la clase, el video completo, lo descargo y lo subo a YouTube, y por ahí sería como la repetición de la clase, y lo estaría avisando en mis redes sociales, chicos. Así es que ya lo saben, yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl, y te agradezco muchísimo por haber estado esta noche en esta clase de lengua náhuatl. Clase número 1, donde estuvimos aprendiendo los sustantivos. Unicornio, gracias por esa flor. Unicornio, Tlazorcamati, Mamahuitzotzin Pampa en Xochitl.
Muchísimas gracias por esa flor. Y bueno, ¿cómo se encuentra en YouTube? Nos dicen, me buscan así como Juliotzin. Juliotzin en YouTube. Juliotzin. Así aparezco en YouTube. Unicornio, gracias por la dona. Entonces recuerda, les voy a usar última vez mis redes sociales. TikTok, Juliotzin76. Instagram, Juliotzin-Juárez. Facebook, Julio Hernández. Y por último, YouTube, Juliotzin. Juliotzin. Dice Fanny, ¿cada cuándo habrá clases? O hasta mañana, ¿qué dice? ¿Cómo se dice buenas noches? Hasta mañana, una forma de decirlo, que soy hoy en día, es hasta mostla, hasta mañana. Las clases son mañana, las clases son mañana, a partir de mañana, o sea, a partir de hoy, van a ser 15 clases consecutivas, no vamos a parar ningún día, 15 clases consecutivas, donde vamos a estar enseñando lengua náhuatl. Va a ser un curso express de lengua náhuatl. Hoy estamos con clase 1, Tlamachtil C. Vamos a llegar hasta Tlamachtil Cachtol, o sea, clase 15. Así es que por favor, chicos, no se pierdan las clases que vamos a estar viendo el día de hoy. Y pues sería todo de mi parte. Recuerden, los que estén interesados en el curso, me mandan mensaje aquí en TikTok. Los que estén interesados en el libro, espero sus DMs en Instagram, junto con sus correos electrónicos, para proporcionarles el libro a Meyatlactolistli. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Neni motoka Juliotzin, neni temashtik. Me llamo Julio, soy maestro. Soy tu maestro de náhuatl y estoy aquí para difundir la lengua náhuatl. Me despido con la frase de siempre, que es Macueponitotlactonantzin. Macueponitotlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos mañana. Hasta Mostla. Leo últimos comentarios. Dice Slau. Dice Yowalcino, profesor, hasta Mostla. Dice Carolina. Dice Fanny, gracias. Coreano, gracias por el corazón. Tlazocamati, hasta Mostla. Dice Raimundo. Elig, hasta Mostla. Totasque, usuario. El DM no me deja enviar fotos. No te preocupes, Toch. Nada más mándame tu correo electrónico. Alessandra dice, gracias, profe. Toch, mil gracias. Tlaxtlahui. Ayer llegué tarde. No te preocupes, fresas con crema. Nos vemos mañana. Recuerden que la clase la voy a subir en YouTube. ¿A qué hora mañana? Mañana nos vemos a las 10:30, chicos. 10:30 de la noche, máximo 10:40. Dice Unicornio de color, ya no vi. ¿Que a qué horas mañana? Dice Jennifer. Mañana 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Pero bueno, chicos, nos vemos. Descansen. Cuídense mucho. Hasta luego.